El conductor se encogió, parpadeó varias veces y buscó a tientas la guantera. Entró en pánico, falló el pestillo. Cuando finalmente la abrió, los papeles se derramaron y se quedó allí congelado antes de recogerlos. He sido oficial de policía durante 2 décadas. Los turnos de noche en el campo, generalmente, no significaban más que conductores ebrios, fugitivos de uno de los refugios cercanos o llamadas por coyotes de ranchos con cercas sueltas. Era raro que algo se quedara en mi mente después de que terminara un turno. La mayor parte era la misma monotonía repetida una y otra vez, pero esa noche fue diferente. Esa se grabó en piezas lentas y vívidas. Todavía no he logrado desentrañarla por completo. La luna estaba alta y llena, proyectando un manto plateado sobre todo. Estaba estacionado en la carretera rural 8, medio dormido, cuando un automóvil pasó a toda velocidad junto a mí, yendo al menos al doble del límite de velocidad. Suspiré y supuse que era solo otro tipo que salía demasiado tarde, probablemente bebiendo. Encendí mis luces y los encontré detenidos cerca de la curva sin mucha resistencia. Caminé hacia el lado del conductor. El coche era un viejo Toyota, probablemente de principios de los 2000, parches de imprimación en el guardabarros, silenciador traqueteando. Los 2 hombres dentro parecían destrozados. El conductor estaba agarrando el volante con la suficiente fuerza como para que pudiera ver la tensión empujando las venas a través de la piel. Su pelo estaba aplastado por el sudor. El tipo en el asiento del pasajero miraba hacia adelante, sin parpadear, con las manos en el regazo. Ahí es donde todo comenzó. El conductor me entregó su licencia con ambas manos. Finalmente su voz se quebró cuando habló. ¿Puede darnos una multa? Lo que sea, por favor. Realmente solo necesitamos irnos. Ignoré la insistencia y en su lugar pregunté lo que siempre pregunto. ¿Han estado bebiendo? Ambos respondieron, pero no al mismo tiempo. Se miraron el uno al otro en silencio, como si estuvieran tratando de discutir cuánto admitir. Luego el conductor dijo que no. El pasajero se hizo eco, su voz baja y áspera. Los miré a ambos de nuevo. Muy bien, voy a revisar su información. Apague el vehículo por mí. El conductor dudó, pero finalmente apagó el encendido. Regresé a mi patrulla y busqué la matrícula y el nombre del conductor. Nada sospechoso, nada en absoluto de hecho. El propietario del vehículo coincidía con el conductor. Todo salió limpio. Cuando regresé a su ventana habían empeorado significativamente. La cabeza del conductor se movía hacia su hombro cada pocos segundos, como un espasmo muscular. El pasajero estaba en una condición similar. Cuando el conductor volvió a hablar, su voz tenía una tensión que sonaba a punto de romperse. No entiende, tenemos que irnos. Se nos acaba el tiempo, señor. Podemos irnos ya. Fue entonces cuando comencé a enojarme. Todo el mundo siempre tenía a dónde ir. Se vuelve tedioso. Le dije que mantuviera las manos en el volante y que se relajara. Esto no tiene que ser un gran problema. Usted escucha, yo escucho. Está empeorando esto al actuar nervioso. Voy a necesitar que realice una prueba de sobriedad de campo. Los ojos del conductor se movieron hacia el espejo y luego hacia los árboles. Su pierna estaba rebotando ahora, el talón golpeando el suelo. No tenemos tiempo, por favor. Respiré hondo. Di un paso atrás y comencé a rodear la parte trasera del vehículo para sacarlos. Fue entonces cuando el motor rugió de nuevo. Los neumáticos chillaron contra el arcén de tierra mientras se disparaban hacia adelante, coleando de vuelta a la carretera y desapareciendo en la curva. Me quedé allí por un segundo parpadeando. Mi primer pensamiento fue, ¿de qué diablos estás huyendo? Corrí hacia la patrulla, abrí la puerta de golpe y lo radié. Unidad 18. Tenemos un 1080. Vehículo fugitivo. Toyota plateado en dirección este por la carretera rural 8. 2 ocupantes. Estoy en persecución. Los neumáticos escupieron grava mientras me incorporaba a la carretera detrás de ellos. La luna nos seguía a ambos, deslumbrante y ancha. El coche luchaba por mantener la línea. Se desviaba de su carril cada vez que los neumáticos se agarraban. Corregía en exceso y derrapaba. Las luces traseras rebotaban y desaparecían delante de mí. Delante de nosotros había un cartel de madera. Campamento Winding Pines. Retiro juvenil. Los árboles se hicieron más delgados, y la grava se convirtió en tierra blanda. Mis faros atraparon la parte trasera del coche mientras se salía de lado, los neumáticos traseros masticando polvo y agujas de pino. El motor aceleró de nuevo, pero perdió tracción por completo. Vi la nariz del Toyota desviarse de la carretera, y todo el coche desapareció a través de la línea de árboles. Un instante después, se escuchó el sonido de ramas rompiéndose, y un sordo golpe metálico. Frené y puse la patrulla en parking. Mi bota golpeó la tierra antes de que terminara de radiar la actualización. Vehículo estrellado. Perímetro este de Winding Pines, acercándome a la escena ahora. Tenía la sangre caliente. Mis pensamientos no eran del todo racionales, porque en todo lo que podía concentrarme era en el hecho de que habían pasado de una parada de rutina a ponernos en peligro a todos en ese campamento y a ellos mismos. Saqué la linterna y desabroché la pistolera por si acaso. La gente generalmente se vuelve peligrosa cuando está acorralada, y esto es lo más acorralado que se puede estar. Tenían que tener una razón para huir así. El coche se había detenido contra un pino grueso, el frente aplastado pero no plegado. Salía vapor del capó. Una rama había
había atravesado la ventana trasera y había esparcido cristales por el asiento trasero. Manos donde pueda verlas, grité. Ningún movimiento. Me acerqué al lado del conductor, la luz cortando la cabina. La bolsa de aire del conductor se había disparado. Estaba desplomado contra ella, con la cabeza hacia atrás, la boca abierta. Una delgada línea de sangre corría desde su ceja hasta su mejilla. Estaba respirando. Moví el haz de luz hacia el lado del pasajero. El tipo en el asiento del pasajero no había sobrevivido. Sus brazos estaban doblados debajo de él, y sus piernas estaban anguladas contra el asiento del pasajero, de una manera que ni siquiera creí posible. El cuello colgaba de su clavícula, la cabeza inclinada de forma antinatural con la mandíbula flácida y ladeada. Era una escena grotesca. Fue entonces cuando el conductor se despertó con un jadeo. Luchó con el cinturón de seguridad por un segundo. Luego abrió la puerta de golpe, aterrizando a 4 patas en la tierra. Di un paso rápido y le apunté con la linterna. ¿Qué diablos crees que estabas haciendo? Huiste de una parada y mataste a tu amigo. ¿Por qué? No respondió. Ni siquiera me miró. Se puso boca arriba, con los ojos mirando al cielo. Luego de repente se giró de nuevo y comenzó a luchar por ponerse de pie. Intenté agarrar su muñeca, pero se zafó, tropezando una vez antes de chocar contra la línea de árboles. Maldita sea. Gruñí y corrí tras él. Las ramas bajas me arañaron la camisa. Las agujas de pino me llenaron las botas. El sonido de él moviéndose adelante no era rápido ni constante. Estaba desesperado y torpe. Lo alcancé cerca de una pendiente donde la cubierta de árboles se espesaba. Estaba agachado con una mano presionada contra la tierra y la otra contra su pecho, tratando de respirar. El sudor le caía a chorros, empapando el cuello de su camisa y corriendo por sus brazos. Sus pupilas eran enormes, tragándose casi todo el color. Lo agarré por el codo y lo inmovilicé contra el tronco de pino. Oye, ¿estás drogado? ¿Estás bajo los efectos? Mantuve mi agarre y lo examiné de nuevo. Su pulso se aceleraba bajo mi pulgar. ¿Necesitas Narcan? Dímelo ahora. No respondió de inmediato. Y la gente que necesita Narcan generalmente nunca lo hace. Su boca se abrió y se cerró varias veces antes de que saliera algo. Lo que salió no tenía sentido. Escucha, tú, si te escondes ahora, tal vez no sepa que estás cerca. Había visto sobredosis antes, muchas. Algunos se retuercen y murmuran, otros se quedan quietos y caen. Esto parecía la interpretación del libro de texto de una situación en la que el Narcan debía administrarse lo antes posible. Le dije que se quedara conmigo y comencé a guiarlo de vuelta por donde vinimos. Caminó conmigo a duras penas. Casi parecía que estaba tratando de luchar contra mi agarre, pero estaba demasiado débil. Arrastraba los pies y su aliento raspaba en su garganta. Los ojos se movían salvajemente. Llegamos a la línea de árboles y lo llevé a la patrulla. El asiento trasero estaba limpio. Lo ayudé a entrar, cerré la puerta y di un paso atrás. Busqué la radio en mi hombro. Central, unidad 18. Tengo una fatalidad en el lugar del accidente y una posible sobredosis. El sospechoso está incoherente. Solicitando EMS prioridad. Fui a la parte delantera de la patrulla y abrí la guantera. Saqué el kit de Narcan. Revisé el aerosol y me di la vuelta. El grito que venía de la parte trasera del vehículo me detuvo. Era un sonido bajo, espeso de chasquido, casi como arcadas, pero más húmedo. Di un paso alrededor y apunté la linterna a la ventana trasera. Estaba temblando. Todo su cuerpo se movía con esos espasmos salvajes. Sus extremidades se agitaban contra el asiento y su mandíbula se abría y cerraba de golpe. Comenzó a romperse. Empezó por los brazos, la piel se separaba en líneas largas y húmedas. Los músculos se hinchaban debajo, crudos y enrollados, creciendo hacia afuera. Gruesos mechones de pelo salieron por las costuras. Su camisa se rasgó por el pecho. Luego se despegó a medida que sus hombros se expandían. Los huesos se rompían y se reajustaban. Los escuché ir uno a la vez, rompiéndose como ramitas bajo los pies. Su boca se abrió en un grito silencioso, y una segunda fila de colmillos salió de sus encías mientras los dientes originales caían en su regazo. Su rostro se estiró hacia adelante a medida que el cráneo se reformaba. Las cuencas de los ojos se movían mientras se separaban. El hocico se abrió paso hacia adelante, el cartílago crujiendo a medida que crecía. La patrulla explotó hacia afuera al lanzarse a través de la ventana. La mitad trasera del coche se desgarró, el metal chilló y el plástico se hizo añicos. Me tambaleé hacia atrás y saqué mi arma de servicio, apunté y disparé. 1, 2, 3. Los disparos impactaron. Tenían que haberlo hecho. Vi estallidos oscuros florecer a través del pelaje, pero no cayó, ni siquiera se inmutó. Luego dejó de moverse. Su nariz se crispó, girando hacia la dirección del campamento. Había un ruido en la distancia en algún lugar mucho más allá de los árboles. Sonaba como una campana o algo similar. Lo escuchó y comenzó a correr hacia el campamento juvenil. Todo su cuerpo cayó bajo y se movió a 4 patas, rápido y a zancadas. Cada paso lo empujaba más profundamente en el bosque hasta que ya no pude verlo. Me quedé parado frente a la escena que acababa de presenciar con mi arma todavía levantada, congelado en el tiempo. Levanté la radio a mi boca con una mano que no se detenía quieta. Mi dedo dudó en el botón de transmisión porque no sabía qué decir. Mi cabeza todavía zumbaba, pero no era por eso que mi voz salió inestable. Unidad 18. Hice una pausa y lo intenté de nuevo. Alguien se dirige hacia el campamento Winding Pines. Es grande, fuertemente armado. Creo que mi vehículo está destruido. Y él huyó hacia el campamento. Necesito refuerzos ahora. Prioridad de emergencia. La respuesta no tardó en llegar. Recibido unidad 18. El apoyo más cercano está a 60 minutos.
El apoyo de helicóptero no está disponible. Necesita atención médica. Miré la parte trasera arruinada de mi patrulla. No perdí el tiempo tratando de racionalizar lo que había visto. Si me quedaba allí pensando en ello no iba a moverme. Pulsé el micrófono de nuevo. Negativo en médico. Voy a entrar. Dejé que la radio cayera de nuevo a mi hombro. Luego me giré hacia el maletero. Requirió algo de fuerza para abrirlo. El marco se había torcido cuando la parte trasera explotó. Agarré la escopeta de adentro, la cargué para asegurarme de que estuviera lista y revisé la eslinga en busca de cartuchos que guardaba enganchados en una bolsa lateral. Corrí por el sendero, siguiendo la tierra donde su peso había desgarrado el suelo. Eran anchos en la parte delantera y se arrastraban detrás, lo suficientemente profundos como para atrapar un talón de bota y hacer tropezar a alguien si no tenía cuidado. Más adelante, se encontraba una caseta escondida detrás de una cerca de rieles partidos con una luz de inundación barata parpadeando contra el techo. Me acerqué y golpeé fuerte contra la ventana. Un hombre adentro se sobresaltó y casi derramó un vaso de espuma de poliestireno del escritorio. Levanté mi placa antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. Policía. Oficial Donnelly. Algo anda suelto en el campamento. Te necesito conmigo. ¿Estás armado? Me parpadeó, todavía medio dormido, luego asintió. Sí, ¿qué está pasando? Hay algo en el campamento. No sé qué, pero los niños no están seguros. Me miró fijamente un segundo más, y pude ver la incredulidad detrás de sus ojos, pero un momento después, abrió el cajón y sacó una pistola, la metió en una funda de cadera, y cerró la puerta con llave detrás de él. Comenzamos a caminar hacia el centro del campamento. Finalmente habló detrás de mí. ¿Me vas a decir qué estamos buscando? No dejé de caminar. No me creerías. Acabo de ver a un oficial de policía salir del bosque con aspecto maníaco. Podrías sorprenderte de lo que voy a creer esta noche. No respondí. Aceleró el paso para igualar el mío. ¿Los niños? ¿Están todos adentro ahora? Pregunté. Sí, acabamos de llegar hoy. Conduje a los niños hasta aquí. La mayoría probablemente están dormidos. El personal apaga las luces alrededor de las 10. Es un retiro de una semana completa. Tienen rienda suelta en el lugar durante el día. Fogatas, tiro con arco, natación, todo eso. Por la noche se supone que deben quedarse en las cabañas. ¿Qué hay aquí? No tenía respuestas. Cada pregunta que me hacía era algo que ya había intentado preguntarme a mí mismo y me había quedado corto. Después de un rato levanté la mano y le dije que dejara de hacer tantas preguntas que no sabía. Despejamos la línea de arbustos y la cubierta de árboles se abrió. Delante de nosotros estaba el sendero central, lo suficientemente ancho para un vehículo. A la izquierda 2 cabañas se enfrentaban a través de un parche de césped, y al final del sendero ligeramente inclinado hacia el circuito de giro estaba un autobús. Mientras nos acercábamos a las cabañas disminuí la velocidad y bajé el cañón de la escopeta. El guardia se acercó a mi lado todavía escaneando la oscuridad. Dime cómo está dispuesto este lugar, dije. Miró a su alrededor y comenzó a señalar. Hay 6 cabañas en total, todas alineadas en 2 filas, 3 a cada lado. Edificios del personal por allí pasando el sendero principal cerca del comedor. Tenemos un cobertizo de generadores detrás de eso y la cabaña de primeros auxilios más cerca del lago. No hay cercas perimetrales, pero nunca las hemos necesitado. ¿Y adentro? Pregunté. Cada cabaña tiene 2 habitaciones, una para los niños y otra para el personal asignado a ellos. Por lo general un consejero o un maestro duerme en el mismo espacio o en la habitación de al lado. ¿Cuántos en cada una? Este grupo es ligero, tal vez 6 o 7 por ahora. Nos detuvimos frente a la puerta más cercana. El edificio estaba en silencio. Una sola bombilla sobre la entrada parpadeaba pero se mantenía encendida. Miré por la ventana. Nada más que el contorno de literas en la oscuridad. Esto es lo que vamos a hacer, dije. Entramos en silencio. Despertamos al adulto primero. Usted lo ayuda a levantar a los niños, sin gritos, sin explicaciones. Dígales que se dirijan al autobús. Manténganse agachados. Manténganse en silencio. Una vez que estén allí, se agachan detrás de él y esperan. Tragó saliva con dificultad, luego asintió. Empujé la puerta para abrirla. Emitió un chirrido, pero no lo suficiente como para despertar a nadie. El aire adentro estaba viciado, pesado con el calor de los cuerpos dormidos. Me moví hacia la parte de atrás donde pude distinguir una única figura adulta en la cama a lo largo de la pared del fondo. Me incliné cerca y sacudí su hombro una vez. Se revolvió y me miró con los ojos entrecerrados. Por favor, manténgase en silencio, susurré, mostrando mi placa. Despierte a los niños, vístalos lo suficiente para moverse. Dígales que es un simulacro si es necesario. Guíeles al autobús y agáchense detrás de él. El maestro asintió y se sentó rápido, ya llamando en voz baja a la litera más cercana a ella. Los niños comenzaron a removerse. Los siguientes minutos pasaron sin un sonido más fuerte que suaves arrastres y medios susurros. Los niños se vistieron en silencio. El maestro los guiaba uno por uno, liderando al grupo con una mano presionada contra la pared. Me quedé en el umbral y observé hasta que la última pareja se agachó en la oscuridad, dirigiéndose hacia el autobús. El guardia se movió a mi lado, con la mano en su arma, respirando de manera desigual. Uno menos, dije. No nos detuvimos. Pasamos a la segunda ubicación. Entramos con facilidad, linterna baja, apenas rastreando el suelo. Las literas se alineaban en ambas paredes. Los niños en ellas estaban profundamente dormidos, las extremidades enredadas en sábanas delgadas. Algunos tenían juguetes en sus almohadas, zapatos al lado del marco y viejos libros de bolsillo deslizados debajo de los colchones. Di un paso entre 2 de las camas, con cuidado de que mis botas no chirriaran en el suelo encerado. Sin movimiento, sin sonidos excepto ronquidos y el suave clic de los paneles de las ventanas de la cabaña moviéndose contra la brisa. Esta cabaña era más grande. Despertamos al maestro, les dimos las mismas órdenes y nos pusimos en marcha hacia la siguiente habitación. En la tercera habitación fue el mismo simulacro. En la cuarta, sin embargo, la base de la puerta tenía marcas de garras visibles. Hice un gesto al guardia y tomamos nuestras
posiciones a ambos lados. La abrí lentamente. Pude sentirlo antes de que siquiera entráramos. Una caída en la presión del aire. Mi linterna escaneó las literas. Los niños estaban dormidos y seguí escaneando la habitación buscando cualquier cosa. El guardia de seguridad detrás de mí dejó escapar un trago audible y me tocó el hombro. Me giré para mirarlo, pero no habló. Señaló hacia arriba, presionado contra las vigas entre los cabrios. Estaba observando. Sus garras estaban enterradas en la madera, 6 de ellas extendidas hacia afuera para anclar su peso. Los brazos estaban estirados, largos y nervudos, las articulaciones arqueadas en ángulos antinaturales. Su estómago subía y bajaba con respiraciones cortas. El moco colgaba de su boca en hebras. Su pecho todavía estaba húmedo por la transformación. Parches de pelo apelmazados a músculo hinchado al descubierto. Miraba la cama más pequeña de la habitación. La niña en ella tenía la cara hacia arriba, respirando por la boca, un brazo colgando sobre el borde del colchón. Levanté la escopeta y disparé. El estampido iluminó la habitación en un destello. El proyectil le desgarró el hombro, arrancando un trozo de su espalda. Rugió. No, gritó, algo más profundo que cualquier cosa que haya escuchado hasta el día de hoy. Los niños se despertaron al instante y estalló el caos. Cargué la escopeta y volví a disparar. Esta vez, la cosa se movió, bajó rápido. No una caída, sino una embestida que lo arrancó del techo y arrojó trozos de viga con él. Intenté disparar una vez más mientras golpeaba el suelo, pero antes de que pudiera dar otro paso, golpeó mi arma con su brazo y la destrozó por la mitad. El guardia gritó detrás de mí. El monstruo se estrelló contra él y lo derribó contra la pared del fondo. Luego desapareció por la puerta abierta en un borrón de extremidades. Me quedé allí sosteniendo la mitad arruinada de mi escopeta. Mis brazos temblaban, mis pulmones jadeaban. Lleven a los niños al autobús, grité, girándome hacia el guardia. Ahora muévanse. Se levantó a trompicones, pálido y con los ojos muy abiertos, pero asintió. Abrimos de golpe el resto de las puertas y comenzamos a sacar a todos. A cualquiera que preguntara qué estaba pasando se le decía que siguiera adelante. Algunos escucharon, otros dudaron. Los empujé hacia adelante. Comenzaron a escucharse gritos en la distancia. No de niños, de adultos. Alguien más lejos en el campamento, en un lugar separado. Me giré hacia allí, pero no me moví. No podía irme. Si me iba ahora, incluso para intentar detenerlo, los niños estarían en peligro. Que sigan moviéndose, le dije al guardia. Llévalos al maldito autobús. Yo los sigo. Ve, me quedé detrás de ellos esperando que se mostrara de nuevo. Lo único que tenía ahora era mi 9 milímetros. Nada que valiera la pena usar, pero tenía que intentarlo. El autobús cobró vida, cortando el ruido de los niños que lloraban y los adultos en pánico. Los últimos maestros subieron empujando a los niños por el pasillo. Miré hacia el bosque una vez más. Los árboles estaban en silencio, y de alguna manera eso era peor. Subí el último y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El guardia se sentó en el asiento del conductor, con los nudillos blancos en el volante, los ojos parpadeando entre la carretera y los espejos. Caminé por el pasillo, con el arma desenfundada, escaneando cada ventana. El autobús gimió mientras avanzaba. Sentí cada cambio en los neumáticos, cada golpe de tierra y grava. Volvimos a la carretera y seguimos moviéndonos a un ritmo constante. Estaba cerca de la parte trasera del autobús, mirando hacia el lado izquierdo, y de repente a través de los árboles hubo movimiento. Estaba corriendo, siguiendo el ritmo del autobús. Su marcha era irregular. Un brazo colgaba inerte a su lado, todavía arrastrándose. El brazo que había golpeado con la escopeta. El otro se lanzaba hacia adelante con cada salto, cavando a través de los arbustos, arrojándolos detrás. Su rostro estaba fijo hacia adelante, la boca abierta, los ojos fijos en el vehículo. Grité hacia el frente. Más rápido, vamos. No reduzcas la velocidad. Los árboles dieron paso a la pendiente que conducía al puente. Pude sentir el borde acercándose. Saltó. El impacto sacudió todo el chasis. El techo se hundió, y el metal saltó cerca de la parte trasera. Los niños gritaron en todas direcciones. El autobús se inclinó por un momento antes de volver a balancearse. Hay algo en el techo. ¿Hay algo en el techo?, gritó el guardia. Frenó de golpe por un segundo, pero todo el chasis viró, las ruedas atrapando el borde del puente. No podemos desviarnos, ladré. Manténlo recto, o nunca lo cruzaremos. El autobús comenzó a temblar de nuevo. El peso se movía de adelante hacia atrás a medida que la criatura se movía. Se podía escuchar el metal tensarse con cada paso que daba por el techo. En una fracción de segundo, una garra masiva atravesó el techo justo encima del asiento del conductor, desgarrando limpiamente el delgado acero. El guardia ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El golpe fue rápido, y su cabeza se separó de sus hombros en un limpio movimiento diagonal. Su cuerpo se crispó una vez, luego se desplomó de lado, el brazo bloqueado contra el volante. El autobús se inclinó fuertemente hacia la derecha. Entonces volcó. El metal se desgarró contra el pavimento. Los gritos ahogaron todo. Las luces interiores se apagaron, y mi cuerpo se estrelló contra el asiento de atrás delante de mí. Recuerdo el sonido de las ventanas rompiéndose, el chirrido del acero plegándose, y el golpe húmedo de los cuerpos golpeando las paredes. Nos deslizamos hasta detenernos. El humo se filtraba por algún lugar detrás de mí. Estaba de lado, con la cara pegada a la pared, y mi visión borrosa. Escuché gritos, pero no desde adentro. A través del parabrisas agrietado y los paneles laterales pude verlo. Sus brazos se habían envuelto a través de parte de la rejilla de metal del techo, atrapados en la curva. Sus piernas se agitaban en el aire, las garras rasgando la brisa, buscando tracción.
Todavía estaba unido al autobús con su brazo. Su otro brazo inútil colgaba en el aire exterior. Su peso estaba tirando de todo el vehículo hacia adelante. El autobús se había detenido en la pendiente cerca de la caída. La barrera de concreto exterior estaba agrietada y hundida. Si se volcaba caeríamos. El monstruo gritó de nuevo, la voz rugiente y furiosa, la saliva cayendo a través de las grietas. Cada vez que se agitaba la nariz del autobús se hundía un poco más hacia el borde. Me levanté, con la cabeza dando vueltas. Si seguía tirando el autobús caería al río y nosotros iríamos con él. Agarré mi pistola de mi lado y me moví hacia el frente. Cada centímetro que gateaba hacía que el autobús se moviera. La gente a mi alrededor estaba en su mayoría inconsciente, pero lentamente se despertaba, haciendo que el autobús se inclinara aún más. Presioné mi hombro contra la pared y usé los asientos para guiarme hacia adelante. El humo dentro de la cabina se había espesado. Levanté la pistola en ángulo desde el lado de una de las ventanas agrietadas, apunté al bulto y apreté el gatillo hasta que la corredera se bloqueó. Incontables rondas impactaron. Gritó. La cabeza se echó hacia atrás una vez, pero no cayó. Estaba completamente atascado. Dejé caer el arma. Ahora era inútil. Busqué a mi alrededor algo que pudiera hacer o usar. El plástico destrozado y el cable colgante no ofrecían nada. Miré el panel delantero junto al parabrisas. Había un hacha de incendios montada. El autobús era viejo, tan viejo que todavía tenía un hacha de incendios. El cristal sobre la caja ya se había agrietado por el impacto. Golpeé mi codo contra él y lo rompí. Mis dedos se envolvieron alrededor del mango y lo saqué. La hoja parecía más vieja que yo, pero era sólida. No tuve tiempo de dudar. Gaté los últimos metros, abriéndome paso entre soportes de asientos rotos y cristales destrozados. Cuanto más me acercaba, más se agitaba. Su cuerpo estaba inclinado hacia abajo ahora y había progresado en su agitación, pero necesitaba enviarlo abajo para siempre. Bajé el hacha. El primer golpe se hundió en el músculo por encima de su muñeca. Gritó y se agitó maníacamente, lo suficiente como para desgarrar mi antebrazo. La sangre tibia brotó del corte. No me detuve. Levanté el hacha de nuevo y la bajé donde el codo se había doblado hacia atrás en el metal. La articulación se partió, se aflojó. Golpeé una y otra vez. El tendón finalmente se rompió. El resto del cuerpo cayó libre, pero el brazo mutilado se quedó atascado. El monstruo cayó gritando, las garras rastrillando el aire vacío. Luego desapareció en el barranco oscuro de abajo. El grito hizo eco durante unos segundos. Luego se cortó. El autobús gimió de nuevo y se movió. Necesitábamos salir de allí rápido. Por un momento nadie se movió. Un maestro cerca del medio rompió el silencio y comenzó a gritar a todos que mantuvieran la calma y salieran lo antes posible. Cojeé de vuelta por el suelo, sosteniendo el corte en mi brazo con la palma para detener el sangrado. Ayudé a los más cercanos a salir primero. Los guié a través del panel trasero mientras se abría. Otros adultos se hicieron cargo a partir de ahí, llevando a los niños a la carretera y lejos del autobús. El humo todavía se aferraba a todo. Mi visión se nubló por la pérdida de sangre y el zumbido en mis oídos. Apenas podía sentir mis piernas. Una vez que todos estuvieron fuera, me bajé de la parte trasera del autobús. Recuerdo haber pisado el pavimento, todavía llevando el hacha, y quedarme allí sin decir nada mientras los niños se acurrucaban detrás de mí. Todos estaban cubiertos de ceniza, sangre y humo, pero estábamos vivos. El autobús dejó escapar un gemido bajo. Algo dentro explotó. El peso había cambiado de nuevo. Su frente se inclinó hacia el borde, el lado izquierdo tirando hacia abajo primero. Grité a todos que retrocedieran. Todo volcó del borde y se deslizó hacia adelante. Los neumáticos rasparon una vez contra el concreto y cayó. Las luces rojas parpadearon entre los árboles mientras la primera patrulla aparecía desde la carretera principal. Luego dos más. Las luces de los faros de la ambulancia barrieron el borde del bosque. Finalmente llegaron. Un borrón de botas y linternas se acercó. Las radios zumbaban. Los paramédicos sacaron camillas. Los oficiales se dispersaron. Observé todo como si estuviera atrapado en un túnel. Uno de ellos gritó mi nombre. Jesús Donnelly. ¿Qué diablos pasó? Era Jameson, alguien que conocía. Me miró. Luego agarró mi hombro y comenzó a guiarme de regreso hacia el perímetro. Vamos, siéntate. Estás sangrando. Estás agotado. No discutí. Lo seguí a la parte trasera de una patrulla donde un paramédico abrió un kit y comenzó a limpiar los cortes en mi brazo. Todo escocía, pero no importaba. El paramédico preguntó algo, pero no respondí. Luego otro médico se acercó con un portapapeles. Necesitamos saber dónde está el primer cuerpo. El que radiaste en el accidente original. Dijiste una fatalidad. Asentí. ¿Dónde? Jameson tocó mi brazo. Dijiste que había un coche destrozado. Sí, dije. Mi garganta estaba seca. En el bosque, de vuelta en el arcén cerca del sendero principal. No está muy lejos. Me ayudaron a subir a la patrulla y me llevaron. Pasamos la cerca rota y llegamos a donde el Toyota había golpeado el árbol. Dos médicos salieron y se movieron hacia la parte trasera del vehículo. Me quedé atrás, apoyado en la puerta abierta. Entonces uno de ellos se giró y me llamó. No hay nadie aquí. Me puse más derecho. ¿Qué? Hizo un gesto de nuevo. Hay sangre, pero no hay cuerpo. Caminamos hacia ellos, miré por la ventana yo mismo. El asiento trasero estaba empapado. Todavía se podía ver el patrón donde la sangre se había secado, bajando a la alfombra del piso. El cinturón de seguridad estaba manchado de rojo y rígido, pero el cuerpo no estaba allí. Ni un solo hueso, ni un trozo de tela, ni un rastro. Di un paso atrás, parpadeando.
Jason estaba a mi lado. ¿Estaba muerto cuando lo viste? Sí, dije. ¿Pudo haberse movido? No. Miré más allá del coche hacia los árboles detrás del claro. Una pregunta sonó en mi cabeza en ese momento. No era el único.